Gracias, Pascual, y sobre todo gracias a la Universidad y EBS por esta invitación. Traemos material sumamente interesante y sobre todo nuevo. Hemos hablado durante la presentación de las amenazas, de los riesgos, de qué está aconteciendo, incluso las estadísticas tan aceleradas que tenemos a esta altura del año. Pero en este sentido les traigo buenas noticias, soluciones. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Si bien Lorenzo decía, nada evita un ransomware, y hay empresas todavía que nos dicen, no, a mí no me va a pasar. Eso es como ciencia ficción. Y hoy les puedo decir algo, a todos les va a pasar y hay que estar preparado solamente para cuando te pase. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Entonces, esta presentación va a abordar cómo las tecnologías emergentes nos van a ayudar. Aquí vamos a aprender dos líneas, una de ellas muy finita, que podemos usar esas tecnologías para trabajar del lado gris, por no mencionar el lado oscuro, o para protegernos. Y en este sentido, vamos a hablar un poquito de la ética profesional. Bueno, hoy día en el mundo hemos cambiado completamente y tenemos la transformación digital. Todos hemos escuchado, hay nuevas tecnologías con las cuales ya son una realidad. A partir de que iniciamos el confinamiento, todo el trabajo a través de e-commerce inició el uso de las aplicaciones móviles de una forma exponencial. Y en este sentido surge un concepto que quizá algunos no habían escuchado, que se llama Phygital. ¿Y qué significa eso? Vivimos ahora en dos mundos, el mundo físico y el digital, pero estamos en la mitad. Si yo voy a un centro comercial y estoy buscando unos tenis, entonces los veo, pero entro al mundo digital y quiero tener los comentarios. Si son cómodos, si van a tener durabilidad, si combinan para una fiesta. Entonces ahí empiezo a hacer interacción. ¿Qué tal si en lugar de pasar a la caja, porque hay una lista grande de personas esperando, me lo llevo y con mi aplicación clic y hago lo que le llaman un pago invisible, que eso es algo pues que ya tengo habilitado en mi aplicación? Entonces, hoy día las empresas en el mundo de la tecnología, del consumo, del retail, están ya trabajando para habilitar este mundo digital. Y con este viene la integración de los omnicanales en redes sociales, haciendo uso de Big Data y analíticos para entender el comportamiento no físico, que eso era lo que estábamos acostumbrados. Ahora tenemos que conocer a esa persona en todos los mundos digitales y poder entender qué va a necesitar. Con esto se abren otras puertas, que es los sensores para poder enviarle mensajes a través de IoT, asistentes digitales, que puede ser tu asesor de compras, que puede ser tu asesor en la escuela. ¿Y qué tal, por ejemplo, si empiezo a trabajar contratos a través de mi aplicación? Por ejemplo, estoy tramitando una nueva tarjeta de crédito y necesito firmar, pero lo hago de forma digital. Y bueno, viene otra tecnología nueva, que es 5G. Vamos a poder hacer descargas, por ejemplo, de un videojuego, cosa que hoy no lo estamos haciendo. Todo esto, y se asoma algo importantísimo, el cómputo cuántico. ¿Qué está aconteciendo del otro lado? Se abre la puerta para todo lo que implica ataques. Todo esto significa información y también del otro lado tenemos regulaciones. Entonces, entra un juego importante. ¿Cuál es la estrategia? Hablamos de que este mundo cambió en estos últimos meses, sobre todo, el avance de las amenazas. Hemos medido mes por mes el índice de crecimiento y de agosto a diciembre hay un exponencial que ya lo mencionaron Maika, Lorenzo, Antonio, y sobre todo el uso de entornos maliciosos se propagó a través de campañas con asistentes digitales. Están usando la inteligencia artificial para propagar las campañas y preparar los ataques de ransomware. ¿Y esto en qué me impacta? Pérdidas financieras, daños de la marca, pérdidas de clientes y todo lo que hemos conversado en la sesión. Hoy día, a nivel mundial, este impacto está sobre los 445,000 millones en pérdidas. Eso significa esta economía del cibercrimen.
$6 billones es lo que vale este negocio y más del 85% de las brechas de vulnerabilidades son conocidas. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Hace 2 años teníamos un ataque cada 40 segundos. Hoy lo tenemos cada 11. Un dato exacto. En México tenemos cada minuto tenemos 285 ataques que pueden ser ransomware, phishing, y las nuevas modalidades, por ejemplo, ahora tenemos Pinata para bancos. Entonces, esa acaba de surgir y la tenemos este mes. Entonces, ¿se imaginan qué es lo que está aconteciendo? Ahora, por otro lado, ¿qué representa para el cibercrimen? Toda la transformación digital tiene datos, tiene analítica, 44 zettabytes de información. ¿Se imaginan? Y todavía lo que nos falta crecer en esta transformación. ¿Qué es lo que tiene de base? Bueno, el trabajo remoto, el distanciamiento social, las restricciones de viajes, la comunicación es digital. ¿Cuáles son las consecuencias? El incremento que tenemos en los ataques. Hablemos de cómo las tecnologías emergentes, aquí viene lo bueno para todos. ¿Qué es lo que está aconteciendo en las tecnologías emergentes? Bueno, tenemos una serie ya conocida como los asistentes digitales, que principalmente los estamos usando en servicio al cliente o en temas, aquí viene algo importante, advisor para prevenir robos. ¿Se la sabían esta? Está increíble porque si bien hoy día tenemos la situación de cómo protejo mis datos personales, bueno, ya hay una iniciativa fuerte a través de asistentes digitales para proteger los datos personales de las empresas con sus clientes. Y eso pudiera ser a través de asistentes digitales. Ahora les voy a dar el tip porque no es así de sencillo. Otra de las cosas, personalización. En la personalización se exponen datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cifrar esa información para que cuando se trabaje con algoritmos, con machine learning, esos pequeños datos queden cuidados. ¿Qué otras cosas? Ofertas en tiempo real. Se envían cupones, ¿no? Y esos cupones pueden ser parte de las campañas de código malicioso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Si bien las empresas están buscando monetizar los datos a través del entendimiento de conductas, también vamos a entender esas conductas para cuidar y poner barreras hacia los datos de nuestros clientes o de nuestras empresas. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los casos de uso que vamos a estar trabajando con las tecnologías emergentes? Hablamos de los pagos invisibles, que representa eso, y que vamos a colocar un blockchain. Hablamos, por ejemplo, de la identificación digital, que eso también va a ser importante a través de un blockchain, sobre todo ahora que estamos haciendo todo de forma digital. ¿Qué les parece prevención de riesgo y fraude? ¿Qué les parece también el que podamos trabajar patrones de reconocimiento para identificar cuando ya se están dando eventos de fraude en ciertos puntos de venta, incluso en aplicaciones que se lanzan y que nosotros no sabemos? Bueno, vamos a ver los casos de uso que les preparamos y en estos les tengo uno súper bueno. Protección de identidad digital. ¿Se la sabían? Eso está genial porque el blockchain, además de permitir esa cadena segura para establecer contratos, también me permite que las personas puedan guardar todas sus tarjetas de identificación. Ustedes saben que en los bancos llevan una identificación falsa usando los datos de ustedes y la fotografía de la persona que está haciendo la suplantación de identidad, y creció muchísimo ese evento. Bueno, pues con blockchain, ahora ya no solo lleva la identificación, también vamos a trabajar con el iris. Entonces, asociamos todos esos valores y va a ser muy difícil porque bien, llevan la identificación, pero a ver, llévate mi ojo. No tan fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a proteger aquí? Remesas de dinero, registros de tierras, que hemos visto que de repente las tierras o las casas cambian de dueño. ¿Cómo? Pues sí, está sucediendo. Pagos interbancarios, auditorías, mercados de divisas, y a todo eso, ¿saben cómo se llama? Crear la identidad electrónica. Entonces, esa es una muy buena noticia porque así mismo que estamos trabajando en crear nuevas tecnologías, vamos a protegerlas con la misma estructura. ¿Qué otra cosa tenemos? Derechos de autor. Aquí se están dando muchas violaciones y pérdidas de assets sumamente valiosos.
Aquí les voy a contar una cosa. ¿Sabían, por ejemplo, que podemos usar blockchain para que se puedan autenticar diamantes y los certificados de origen? Bueno, esos son casos que si quieren les comparto videos. También tenemos casos, por ejemplo, de zapatos de piel auténtica, sustentables, que se exportan a Asia, y para evitar que esos zapatos sean sustituidos por productos falsos, usamos blockchain. Entonces, blockchain se convierte en una herramienta fenomenal para la prevención del fraude. Vamos ahora con otro caso, que son los asistentes digitales y el machine learning. Este es sumamente controversial, porque si bien hoy día los cibercriminales están enfocados en hacer campañas masivas con inteligencia artificial, nosotros podemos protegernos de la misma forma. Y en este sentido, para proteger la privacidad en campañas, en ventas, simplemente hay empresas que tienen asistentes para cuidar el acceso de sus empleados en las herramientas, por ejemplo, de recursos humanos. Ante cualquier actividad maliciosa, inmediatamente se emiten alertas. Entonces, les comparto 5 recomendaciones para trabajar con asistentes digitales. Primera, protocolos adecuados de la comunicación y sobre todo que garantice una conexión segura. El segundo punto es la autenticación de los usuarios. Muy importante, usar herramientas de acceso, de identidad, doble factor de autenticación. Es vital. El tercero, cifrado de la información. Hemos encontrado casos de ransomware importantísimos donde la información básica de los empleados estaba en los ambientes de desarrollo, porque los programadores estaban haciendo pruebas y ahí la dejaron, incluso de accesos. Entonces, cuidamos esa parte. Tercero, destrucción de los mensajes. Si vamos a usar los asistentes digitales, tenemos que estar trabajando con la destrucción continua de los mensajes. Y la última, mitigar el error humano. Hoy día estamos haciendo campañas de entrenamiento para enseñar a nuestra gente a entender en qué consiste la seguridad y que ellos aprendan cuáles son los protocolos básicos, tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes. Vamos ahora con inteligencia artificial en otro sentido. Por ejemplo, hoy día yo puedo hacer una analítica con la cual pueda ir aprendiendo de las situaciones que se me van presentando, de tal forma que pueda predecir. Y si yo hago una predicción, puedo identificar posibles fraudes. Y esto me va a ayudar, por ejemplo, en retail, en temas médicos, en seguros, en las escuelas. Entonces, yo puedo identificar de forma preventiva actividades sospechosas y las voy uniendo, ato cabos, y eso me va a permitir que pueda emitir alertas. Entonces, esta es sumamente básica y saben que es súper sencilla de implementar y muy económica. Incluso hay tecnologías que ni siquiera tienes que pagar para usarla. Incluso los entrenamientos son muy sencillos. Entonces, les invito a considerar estas herramientas para incorporarlas en sus diferentes ámbitos, tanto de trabajo como de su vida personal. Y bueno, vamos a otra muy de la mano con la inteligencia artificial, que es el tema de los grafos. Entonces, en los grafos yo voy haciendo esas conexiones. Por ejemplo, de repente me encuentro un caso de que me aplicaron 3 veces el pago que yo tenía que hacer en una tienda en línea, y ese quizá pudo haber sido un evento aislado. Bueno, para la tienda esto no ocurrió así, porque se presentaron 500 de esos. Entonces, si hago ese análisis, puedo prever y enviar alertas para que no entren en ese link. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Puedo identificar clientes falsos, puedo tener listas negras, puedo tener identificadas noticias falsas, y todo esto integrarlo con lo que está aconteciendo en las redes sociales para emitir alertas. Bueno, ya vimos algunos casos de uso. Si ustedes quieren que les comparta más, tenemos un book completito. Será un placer para nosotros. Hablemos ahora de algo importante, mejores prácticas. Oye, ¿qué hago? Si bien no voy a poder evitar un ataque de ransomware, ¿cómo me preparo? Y bueno, les tengo 2 secretitos. El primero es construir una arquitectura de máxima seguridad. Oye, eso se ve muy técnico, dame algo más sencillo. Esto es sencillo realmente, porque partimos, lo más importante es la base de datos, que identifiquemos dónde está nuestra información. Vamos a proteger esa base de datos. Ustedes ven aquí
donde habla de database firewall. Poner una capita para proteger la información, cifrar la información, hacer un respaldo, que es un backup inteligente, pero es un búnker donde no pueda llegar y que no todo el mundo tenga acceso, porque el día que llega ransomware te bloquean todo. Entonces tenemos que tener tu búnker secreto. Y es aquí donde paso a paso, de hecho hay metodologías para guiarte en crear tu propia arquitectura de máxima seguridad. Y elementos clave como el cifrado de los datos, el poner un muro de protección para evitar amenazas, un lugar seguro que es el Key Vault para poder estar monitoreando si llegan datos sensibles nuevos, incluso un enmascaramiento, si de repente tus programadores hacen pruebas y dejan los datos ahí en los ambientes de desarrollo. Son cosas muy sencillas. ¿Y qué les parece si nos vamos a detalle con la base de datos? Y en la base de datos tenemos 6 capas, con la cual desde el dato sencillo lo encriptamos, le ponemos una siguiente capita para que valide quién es la persona que se está autenticando, la autorización que le vamos a dar, hacer auditorías de forma automática. Sabemos de compañías que hacen auditorías manuales, pero cuando terminan ya cambiaron, y ustedes lo mencionaron durante la ponencia. Necesitamos mecanismos que estén auditando mi información para yo irla cuidando. Entonces, esto es algo muy sencillo y de hecho hay herramientas básicas que podemos ocupar y que no son caras. Vamos a gastar más en un siniestro ante un ataque de ransomware. Entonces, este es algo vital. Otro de los elementos clave que necesitamos considerar es el uso de estas herramientas. Y para ello vamos a hablar de la ética profesional. Esto tiene que ver incluso con 2 líneas. Primero, ya vimos casos de uso donde puedo trabajar las tecnologías emergentes para poder cuidar mi información, cuidar mi empresa. Pero ¿qué hay también de esas tecnologías emergentes para poder yo irme por una línea correcta? Entonces, la base va a ser, si yo voy a usar Big Data e inteligencia artificial de forma masiva, esos datos, por favor, protéjanlos, porque son datos sensibles. Ha habido casos de que los datos llegan a terceros y les dan uso para generar campañas masivas de ransomware. Entonces, esa es una base que necesitamos proteger. Evitar exponer a los usuarios para esa manipulación masiva. La inteligencia artificial se está usando para orquestar las campañas. Entonces, si nosotros la usamos en sentido de orquestar el cuidado de la información, lo básico va a ser, y aquí se los dejo de tarea, que identifiquemos cuáles son nuestros datos sensibles, dónde están ubicados nuestros datos sensibles, cómo estamos cuidando los datos sensibles, lo estamos enmascarando, lo estamos encriptando, quién tiene acceso a esos datos sensibles, cómo se están actualizando. Y con base a regulaciones, estoy en cumplimiento. Si voy a hacer alguna estrategia con una tecnología emergente, ¿cómo voy a cuidar esos datos sensibles? Es decir, ¿cómo estamos tratando la información sensible o crítica de la información? Esa va a ser la base para que yo camine en torno hacia llevar una disciplina con ética dentro de la ciberseguridad. Esa es una recomendación básica. Y bueno, te devuelvo los micrófonos, Pascal, y quedamos listos. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, les dejo mi acceso, incluso para compartirles los casos de uso con los que estamos trabajando. Muchísimas gracias.